Querido Padre, gracias te damos porque una vez más estamos aquí para alabarte, para glorificarte y para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Al meditar en tu palabra, nos ayudes a entenderla y nos capacites también para ponerla en la práctica. Te suplicamos, Señor, que tu presencia se manifieste en nuestro medio, en nuestros corazones, que traiga la paz del cielo en nuestro medio y que podamos gozarnos mientras estamos aquí para adorarte y para glorificar tu santo nombre. Bendice también a nuestros amigos, hermanos y familia quienes nos acompañan en diferentes lugares del mundo. Que tu bendición sea con cada uno a mitad de la semana, Señor. Quizá algunos trajeron sus pedidos especiales para presentártelos a ti, Señor. Desde lo alto, escúchalos, respóndalos de acuerdo a tu voluntad. Pedimos que te quedes con nosotros, lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Después de nuestra pequeña meditación, oraremos por los pedidos como lo hacemos de costumbre. Nuestros amigos quienes nos acompañan vía internet también, a ustedes los invitamos para que escriban sus pedidos de oración y sus súplicas a Dios. Nosotros con gusto nos unimos para rogar a Dios por sus bendiciones y por aquellas situaciones que nos preocupan también. Así que tanto nuestros hermanos quienes se encuentran en este lugar como en diferentes lugares, nos unimos en oración después de esta pequeña meditación. Quisiera llevarlos a abrir sus Biblias en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 8 y verso 5, para comenzar nuestro estudio. Segundo de Samuel, capítulo 8 y verso 5, y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Segundo de Samuel 8:5. Permíteme. Es primero de Samuel 8:5. Samuel escribió 2 libros, es en el primero de Samuel 8:5. ¿Lo tenemos? Dice así: y le dijeron el pueblo: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La historia del pueblo de Israel, mis queridos hermanos, nos enseña bastantes lecciones para nuestra vida de hoy, tanto para la gente que existieron en los tiempos de Samuel. Para entender un poquito el contexto de la historia, Dios había establecido un sistema de gobierno, lo que llamamos un sistema teocrático, en donde Dios era el que gobernaba directamente al pueblo. Ellos no tenían otro rey, otro presidente más que Dios. Dios era el único rey quien gobernaba y dirigía al pueblo. Este sistema establecido por Dios, mis queridos hermanos, era lo mejor que Dios podría haber establecido para su pueblo. ¿Y saben por qué? Cuando el pueblo tenía problemas, cuando el pueblo tenía necesidades, cuando el pueblo estaba siendo atacado por sus enemigos, el pueblo acudía ¿a quién? Acudía directamente a Dios, y Dios lo que hacía, suplía directamente sus necesidades. En el desierto tenían hambre, Dios les dio maná. Si sus enemigos se acercaban queriendo acabar con ellos, acudían a Dios. Como Él era el gobierno quien dirigía al pueblo, ¿qué hacía Dios? Los protegía y los libraba de sus enemigos. Pero como el pueblo, como tanto nosotros los seres humanos, nos gusta llevarle la contraria a Dios,
copiaron y aprendieron el sistema de gobierno que tenían las otras naciones paganas, quienes tenían rey o presidente, quienes los gobernaban. Samuel para entonces ya era viejito, y se acercaron a Samuel y le dijeron: bueno, Samuel, tú ya estás viejito, tus hijos no siguen en tus caminos, constitúyenos un rey ahora para que nos juzgue, nos gobierne. Esto entristeció al profeta Samuel, como a Dios también, porque Dios estableció un sistema perfecto en el que Dios directamente gobernaba al pueblo. Bien, Dios no contradijo el pedido de su pueblo, les concedió el deseo de ellos. Y el primer rey que los puso para gobernar era Samuel, pero no duró mucho. Ahora, mis queridos hermanos, a partir del reinado de Samuel, los problemas comenzaron a agravar. El pueblo esperaba que le fuera mejor bajo un gobierno, pero no fue así. A partir del establecimiento de un nuevo sistema político, comenzaron los problemas, problemas internos, matanzas, tantos problemas que surgían dentro del mismo gobierno y las guerras civiles, en fin, tanta gente inocente comenzaron a morir. A raíz de este gran problema, que el pueblo pidió un gobierno para que fuesen como los demás pueblos paganos alrededor de ellos. Así que ahora la grande pregunta, mis queridos hermanos, que surge, ya que a partir de entonces hasta en nuestro tiempo vivimos bajo sistemas parecidos en donde cada país tiene su propio gobierno. Pero en países, por ejemplo, en donde un gobierno es muy duro, es implacable, es cruel, es dictador, ¿cuál debería ser la actitud de la iglesia ante ese sistema? ¿Deberíamos nosotros colaborar con el gobierno? ¿Deberíamos aprobar toda la corrupción, los males que existen dentro de los gobiernos? ¿O deberíamos levantarnos contra los gobiernos y atacarlos como iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, vamos a aprender la verdadera actitud de la iglesia ante estos sistemas establecidos por el hombre. Y quiero que vayan un poquito más adelante conmigo en el libro de 1 de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Existen varias actitudes, mis queridos hermanos, que puede manifestar la iglesia ante estos sistemas establecidos por los hombres. 1 de Samuel 21, 1 y 2, dice así: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ustedes, mis queridos hermanos, conocen bien esta historia. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? El rey Saúl comenzó a envidiar a David y comenzó a perseguirlo. Lo quería matar. David entonces comenzó a huir de él. Y huyendo de él pasó en Nob, donde estaba el tabernáculo, con muchos sacerdotes, y el jefe de ellos era Ahimelech. Entonces, Ahimelech se sorprende porque David pasa por ahí, porque iba solo, y le pregunta: ¿cómo vienes tú solo? Y ahí es donde David
¿qué hace? Miente y le dice, estoy llevando a cabo una misión secreta, nadie lo debe saber, así que mis compañeros, mis guardaespaldas, les señalé un lugar por ahí. Pero eso era mentira. Entonces, ignorando por completo a Ahimelech lo que estaba pasando en la política, ayudó a David. Le dio pan, le dio la espada de Goliat y él se fue. El problema es que había un hombre mirando, observando todo lo que estaba pasando ahí. Era el pastor principal de Saúl y corrió y se lo informó a Saúl. Este lo malinterpretó, llamó a Ahimelech entonces y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Te has unido con David para perseguirme a mí? Y la respuesta de Ahimelech fue, Señor, yo no sé nada de lo que está pasando en el reino. Lo único que sé que este hombre es tu yerno, es famoso, ha liberado al país, es un personaje que al pueblo le agrada. Sin embargo, Ahimelech ignoraba por completo de que Saúl perseguía a David. Ahora, esta sería una actitud muy negativa, mis queridos hermanos, ante el sistema político y ignorar todo lo que estaba pasando ahí, no preocuparnos. Ahora, esto le costó a Ahimelech su vida, porque a causa de esto, Saúl mandó a matar no solamente a Ahimelech, sino a toda su familia. ¿Por qué razón? Porque no se preocupó en informarse de lo que estaba pasando en el sistema político. Esto sería una actitud tan negativa, mis queridos hermanos, decir, hermanos, no tenemos nada que preocuparnos ni informarnos de lo que está pasando en la política, porque esto puede ser fatal para la iglesia como para nosotros. Entonces, Ahimelech, a raíz de esto, aunque fue engañado, pero ¿qué hubiese pasado si tan solo él se hubiese informado de lo que estaba pasando en el reino? No solamente habría salvado su vida, sino también habría salvado la vida de su familia. Así que esta es una actitud muy negativa, pero existe otra actitud que también es un extremo. Cuando Saúl mandó a matar a Ahimelech, a su familia y a todo su pueblo, escapó uno de sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba ese hijo? Hemos predicado de él también. Uno de sus hijos escapó. ¿Cómo se llamaba? Era sacerdote también. Se llamaba Abiatar. Este buscó a David y se unió a él. Dice el relato bíblico que él escapó llevando el efod en su mano. El efod era la herramienta que tenía un sacerdote para ministrar el templo a través del efod, que era más o menos como una especie de chaleco que se colocaban los sacerdotes encima de la túnica que llevaban para ministrar el templo. En ese chaleco, el efod que se llama, tenían colocado 12 piedras encima, representando cada tribu, y en uno y en otro lado llevaban 2 piedrecitas especiales, las cuales alumbraban para aprobar cualquier decisión que el pueblo o la nación necesitaba tomar si era aprobada por Dios. Entonces, Abiatar se unió con David. Dice que durante todo el reinado de David, casi ya al final de su vida de David, este sacerdote Abiatar sirvió a David. Consultó a Dios por David. Su preocupación fue la prosperidad del reino de David. No le contradijo para nada a David en lo más mínimo, aun cuando David estaba equivocado, aun cuando David adulteró con Betsabé.
mandó a matar a Urías el esposo, no se dice nada de que Abiatar haya contradecido o haya amonestado a David. Al contrario, siempre consultó a Dios por David para que le fuera bien. Por lo tanto, Abiatar, mis queridos hermanos, es otra actitud extrema que puede manifestar la iglesia en su relación con la política. Tanto la actitud de Ahimelech como la actitud de Abiatar son extremos que ninguno le ayudó a ambos en el tiempo pasado. Pero ahora existe otra actitud. Ahora, porque siempre surgen las preguntas, mis queridos hermanos. A muchas iglesias, a muchos predicadores les encanta juntarse con los políticos, ¿cierto? Pero ¿deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con las autoridades? ¿Debería la iglesia unirse al Estado, al poder político? Tal vez así terminaríamos de predicar el evangelio más pronto. Bueno, en la historia, mis queridos hermanos, está registrada cada vez que la iglesia trató de unirse con el Estado, el resultado siempre fue fatal. Porque cuando la iglesia se une con el Estado, tratando de adquirir más poder para manipular a la gente, para manipular a las naciones, para hacer cambios, siempre hubo matanza de miles de millones de personas, simplemente porque la iglesia se unió con el Estado. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, algunos de los fariseos quisieron entramparlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron a Jesús si era correcto pagar impuestos a César? Jesús pues dijo, mostradme la moneda. Y le mostraron. ¿Imagen de quién está estampada en la moneda? Pregunta Jesús. De César. Y la respuesta de Jesús fue siempre, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí Jesús estableció una gran diferencia entre lo político y lo que es espiritual. No podemos mezclar la política con lo espiritual. Lo político es lo político, lo espiritual es lo espiritual. Sin embargo, el apóstol San Pablo en alguna de sus cartas nos enseñó de que las autoridades son establecidas ¿por quién? Dios. ¿Para qué? Para mantener el orden. Por lo tanto, necesitamos respetar a las autoridades. No necesitamos temer a las autoridades, porque el que se porta bien, dice Pablo, no debe por qué temer. Entonces, siempre hay un límite, hay una línea para separar lo uno de lo otro. Ahora, vayamos a la otra actitud, y la correcta para mí, la actitud equilibrada de la iglesia, tomada del ejemplo de otro personaje que existió en los tiempos de David. Si ustedes me acompañan en el primer libro de Samuel, capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, del verso 1 en adelante. Segundo de Samuel 12:1. Esta historia es muy conocida. Segundo de Samuel 12, del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo:
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y miren lo que dice Natán. El versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Interesante, hasta ahí vamos a dejar la lectura porque el resto de la historia la conocemos muy bien. Interesante la actitud de Jonatán. Fíjense bien, mis queridos hermanos, trayendo la historia para nuestro tiempo. Los sacerdotes eran gente quienes servían a Dios en el templo. Los sacerdotes trabajaban en el templo tiempo completo. Sin embargo, los sacerdotes tenían que pertenecer a un linaje especial para ser sacerdotes. Tenían que pertenecer al linaje ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. Ahora, si un sacerdote no tenía la vocación de ser sacerdote, de todas maneras era sacerdote porque pertenecía al linaje ¿de quién? De la tribu de Leví. Por lo tanto, los sacerdotes siempre vivían en el templo, se sostenían de los diezmos que traían el pueblo al templo. Ahora, en el caso de estos sacerdotes mencionados anteriormente, ellos limitaban su servicio, su ministerio ahí en el templo. Pero ahora, los profetas no eran sacerdotes. Los profetas lo eran por vocación, porque su ministerio era algo más especial. Ellos realizaban su ministerio porque era una vocación para ellos. Ustedes saben que cuando usted, por ejemplo, estudia una carrera, usted puede terminar la carrera, graduarse, recibir el certificado, pero si no tiene la vocación de realizar tal ministerio, ¿cómo te va a ir? Es como si no hubieras estudiado. Cuando usted tiene la vocación de hacer lo que quieres hacer, no importa si eres preparado, eres estudiado, si tienes certificado o no, usted, si tiene la vocación, haces muy bien lo que haces. Esa es la diferencia entre una carrera, un ministerio en la que uno se prepara y tener la vocación para hacer las cosas. Por lo tanto, ser profeta era algo vocacional. Entonces, ahora, fíjense bien, esto es interesante, mis queridos hermanos, porque Natán no le tuvo miedo al rey David, mientras por el otro lado el pastor Abiatar, sirviendo al rey, que estaba a su servicio todo el tiempo, se equivocaba, no decía nada. Hacían las cosas mal, siempre consultaba a Dios para hacer prosperar el reino de David. Pero Natán, cuando vio que David se había equivocado, ¿qué pensó? Este puede ser el rey, pero ante los ojos de Dios,
es como cualquier ser humano. Y no le tuvo miedo y le amonestó a David. Ahora, mis queridos hermanos, esto es algo muy importante porque si Natán hubiese ejercido un ministerio similar al ministerio de Abiatar, ¿ustedes creen que lo habría amonestado? No. Pero porque el ser profeta era algo diferente. Ahora, mis queridos hermanos, los profetas no recibían sueldos. Los profetas, si ustedes estudian la historia de ellos, la mayoría de ellos iban de un lugar a otro y la mayoría eran pobres. No se sostenían de los diezmos como en el caso de los sacerdotes que vivían una vida cómoda dentro del templo. Pero su ministerio era algo más especial que el ministerio de los sacerdotes quienes siempre vivían en el templo. Así que el profeta Natán ahora acude a David y lo amonesta. Mis queridos hermanos, para mí es la actitud correcta que debe manifestar la iglesia o todos nosotros como miembros de la iglesia, porque nosotros somos los que componemos la iglesia, ante el sistema político que reina en nuestro tiempo. No vamos a ir a ningún extremo en donde Abiatar se acomodó o al otro extremo de ser ignorante de lo que está pasando en el mundo político, en el extremo donde estaba Ahimelech, porque eso podría ser fatal para la iglesia también. Entonces nos colocamos en el punto de equilibrio donde Natán, el profeta Natán, ejerce su ministerio, porque el profeta Natán no estaba ligado a ningún poder político. El profeta Natán nada menos estaba ligado a otro sistema de gobierno, y es el de Cristo. Promovía el crecimiento del reino de Cristo, no el reino de David como lo hacía Abiatar, sino el reino de ¿quién? De Cristo. Hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 5, 19 y 20, leemos lo siguiente. Hermanos, dice Santiago, si alguno de vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la verdadera actitud que debe manifestar la iglesia en un mundo en donde está siendo gobernado por los políticos. Ahora, todos nosotros sabemos el resto de la historia del profeta Natán. Su actitud para denunciar el pecado fue tan extraordinaria para mí, mis queridos hermanos, porque él podría haber llegado a David enojado, podría haber regañado a David, podría haberle dicho, eres un sinvergüenza, que no te da vergüenza haber matado a Urías, mira lo que has hecho, arrepiéntete. Ahora, ¿eso era correcto, hermanos? En sí era correcto porque David había pecado, pero la manera como llegó es un buen ejemplo para todos nosotros como iglesia. El profeta Natán busca a David y le dice, ¿sabes, David? Quiero contarte una historia. Y David dice, adelante. Y Natán comienza a contarle la historia de dos hombres. Habían dos hombres, dijo. Uno rico, el otro era pobre. El rico tenía todo, manada de ovejas, de vacas, no le faltaba nada. Y había un pobre hombre que solamente tenía una sola corderita.
De repente le vino un visitante al rico. En vez de agarrar una ovejita de las tantas que tiene, agarró la única corderita que tenía el pobre hombre. La mató, la preparó, la asó, hizo un arrocito ahí, salsita, tortillita y sirvió a su visitante. Algo tranquilo. Y Natán le mira a David y le dice, tú que eres el rey, el juez, ¿qué podríamos hacer con aquel hombre? Y miren, hermanos, naturalmente, como seres humanos, cuando no se trata de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando no se trata de nosotros, luego levantamos el dedo y señalamos. Este hombre es pecador, no merece perdón. Sin embargo, mientras nosotros señalamos, nosotros mismos nos condenamos. Y se enojó David, dice, miserable, ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? Entonces le dice al profeta, debe morir. Por lo que hizo, debe morir. Pero antes de que muera, debe pagar 4 veces más la corderita. Y entonces el profeta Samuel lo mira y le dice, ¿sabes qué, David? Ese hombre rico eres tú. Y David entonces ya no tenía más camino donde escapar, más que reconocer diciendo, he pecado contra Jehová. Qué actitud tan bonita, mis queridos hermanos. Ojalá como iglesia, en este mundo lleno de tinieblas, de pecado, pudiésemos tener misericordia de nosotros, de las demás personas, quienes están fuera de la iglesia, quienes no conocen todavía a Dios. O aún dentro de nuestra familia, porque todos nosotros caemos y en algún momento podemos tropezar, caer, cometer graves errores. Y las palabras más lindas que se expresan en el capítulo 12 del segundo de Samuel son las siguientes. Después que David haya expresado, pequé contra Jehová, y entonces inmediatamente viene la respuesta de Dios al profeta Samuel y le dice, también Dios te ha perdonado, no vas a morir. Entonces viene Santiago a confirmar nuestro ministerio. Y nos dice que nuestro ministerio consiste en atraer a la gente, no ahuyentarlas. Si alguien consigue hacer volver a alguien, ¿qué dice? Dios lo perdonará y cubrirá multitud de pecados. Esta es la actitud que debe manifestar la iglesia. Nosotros, mis queridos hermanos, amigos que nos miran vía internet en diferentes partes del mundo, nosotros no nos unimos a un sistema político para apoyarlo. No podemos decir que el partido A es mejor que el partido B, pero sí apoyamos, nos preocupamos por hacer crecer otro reino, pero no reino terrenal, sino un reino diferente, y es el reino espiritual. Por lo tanto, nuestro ministerio, nuestra preocupación es no aumentar la membresía de una organización, de una iglesia, porque muchas personas se equivocan, piensan que nuestra preocupación principal es nuestra iglesia, es nuestro entorno, es nuestra organización, nos preocupamos por ello, para que la gente cambie de religión, que vengan de afuera para acá. No, nuestra preocupación no es hacer crecer el número de miembros de una iglesia, de una organización. Nuestra preocupación principal es hacer crecer el número de ciudadanos para el reino de los cielos. Las personas que siempre me preguntan,
pero usted asiste a una iglesia. Y le digo, sí, pero mi preocupación principal no es promover una iglesia, no es la organización, no es la estructura, no es el edificio, no es la doctrina. Mi preocupación es atraer gente, es mostrar a Jesús a la gente, porque la iglesia no resuelve los problemas de la gente. La iglesia no va a salvar a la gente, ninguna organización va a salvar a nadie, pero Cristo sí va a salvar a la gente. Entonces, cuando levantamos a Cristo, Él mismo lo dijera, a todos atraeré a mí mismo. Muchas personas se preocupan más por su organización, por su iglesia, para promover su doctrina, pero no nosotros. Nosotros nos preocupamos más por hacer crecer el reino de Cristo. Entonces, nuestra posición debe ser tan equilibrada, ni vamos a un extremo ni al otro extremo, pero nos mantenemos en un punto de equilibrio en donde sí nos informamos, nos preocupamos por lo que pasa en el mundo, respetamos las autoridades porque Dios las estableció. No nos unimos para protestar contra aquellos dictadores, pero sí nos unimos para presentar nuestro caso ante Dios, para que Él tome a todos los gobiernos en sus manos, porque en sus manos Él va a corregir a la gente. Porque Él mismo, dice Daniel, Él mismo es el quien pone y quita reyes, porque Él controla el universo. Así que, mis queridos hermanos, nuestra preocupación es hacer crecer el reino ¿de quién? De los cielos. ¿Y qué es el reino? Los discípulos le preguntaron a Jesús en Lucas 17, ¿cuándo va a venir el reino? Y la respuesta de Jesús fue, no vendrá con advertencia diciendo la gente aquí está o allá está. No, el reino de los cielos ya está con vosotros, dijo. Porque donde se hace presente Jesús, ahí manifiesta Él su reino. Por lo tanto, podemos decir que aquí está el reino de Cristo. Aquí donde estamos adorándole a Él, como también con ustedes, mis queridos hermanos, amigos y familia, en donde quiera que nos vean, el reino de Dios también está con ustedes, están en sus corazones, ya sea que estén reunidos en grupos pequeños, en iglesia, en sus hogares, o estés solo ahí mirando este programa, ahí está el reino de Dios contigo también. Porque la promesa de Dios siempre fue, donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, ahí está el reino de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, este es el ministerio de Cristo, es la misión que nos otorgó a nosotros para hacer crecer su reino. Dios no está preocupado por organizaciones, por iglesias, por nombres, por estructuras. Dios está preocupado por gente. Dios está preocupado por salvar gente, no por otra cosa. Así que nosotros nos unimos para hacer crecer ese reino, para que más gente conozca a Jesús, porque Jesús sí resolverá los problemas de la gente y resolverá también los problemas de este mundo. Así que nuestra actitud debe ser equilibrada. Que Dios nos bendiga.